Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que fuimos redimidos con tu preciosa sangre, sin ningún mérito, tú nos salvaste, Señor, y nos tomaste como hijos tuyos, y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos, Señor. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, el resto de nuestras vidas, para que podamos vivir obedeciéndote, Señor, para poder llevar a cabo tu santa voluntad y para poder predicar el Evangelio, y también para servir dentro de la Iglesia, Señor, tú que nos has guiado hasta entonces, hasta este fin de año. Tú nos has cuidado y nos has mantenido, Señor, dentro de la gracia, Señor. Tú nos has ayudado, por lo que todo esto te lo agradecemos. Hemos tenido dificultades en este año, Señor, pero tú has estado en medio de nosotros y nos has sostenido sin hacernos caer, Señor. Te lo agradecemos también. Ya ha pasado un año y nos vamos a encontrar con un nuevo año, Señor. Y estamos aquí todos reunidos, viendo cómo ha pasado el año pasado y llevando a cabo los planes que queremos llevar en este año 2021, por lo que, Señor, te agradecemos por permitirnos hacer el retiro de invierno. Y también nosotros exactamente no sabemos el día en el que vendrás, Señor, pero hasta el día en el que estemos delante de ti, Señor, el resto de nuestras vidas aquí en esta tierra, que solo mantengamos nuestra fe en ti, Señor, para que te sirvamos, Señor, y que podamos obedecer tu palabra, Señor. Te pedimos de que nos cuides y que ayudes nuestras debilidades, Señor, y que nos sostengas también, Señor. Todas las iglesias que están en Corea y todas las iglesias que están reunidas en todos los países del mundo, Señor, te pedimos de que guíes a cada una de ellas también y que las guardes. Y a pesar de las dificultades, los hermanos y hermanas que están predicando el Evangelio y están manteniendo su fe, Señor, te pedimos de que estés con cada uno de ellos y que los guíes, Señor. Te lo pedimos fervientemente. En esta hora no podemos reunirnos físicamente, Señor, pero a través de las plataformas online, los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra, Señor, también te lo agradecemos por permitirnos estas plataformas, por lo que tu santa voluntad, Señor, la palabra que hoy nos quieres dar, ¿cómo debemos de obrar, Señor? Te pedimos de que nos enseñes a través de la palabra de hoy. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 37. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Vamos a buscar otro versículo en la Biblia, segundo de Pedro, capítulo 3. Segundo de Pedro, capítulo 3, del versículo 10 al 12, del versículo 10 al 12, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Hasta aquí. Los hermanos que están escuchando la palabra a través de estas plataformas online, a los hermanos y hermanas que estamos llevando a cabo este retiro de invierno, os agradezco a todos también. Voy a saludar en línea. Este año han luchado por servir a Dios, para predicar el Evangelio, para servir a la Iglesia y vivir obedientemente en medio de diversas dificultades. Ahora, hoy es el último día de este año, ya ha pasado un año y se acerca un año nuevo, y el calendario está hecho por el hombre, pero para Dios no tiene ni fin de año, ni tiene año nuevo realmente. Sin embargo, hay algo que Dios ha comenzado y habrá un momento en el que terminará, y a medida que pasa el año y se acerca el año nuevo, en nuestro tiempo, en este punto, cuando el primer cielo y la primera tierra desaparecen, ¿no?, y un nuevo cielo y una nueva tierra se acercan, nosotros nos encontramos con el último día del año. ¿Qué pasará en este nuevo año? ¿Qué hará Dios a través de nosotros? Mi corazón palpita y también estoy deseando que llegue. Estoy muy emocionado. Lo que queremos desesperadamente es un corazón que, como cristiano salvo, un hijo de Dios, para vivir rectamente para la voluntad y la gloria de Dios, y que podamos estar frente a la gloria sin avergonzarnos delante del Señor cuando Él venga, que ya queda poquito. Entonces, a través de las palabras que hemos leído hoy, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es decir, vendrá el que ha prometido venir. Decir que vendrá porque aún un poquito es el momento de Dios, ¿no? Pero el poquito para Dios, para nosotros, puede ser una larga historia. Y entonces, porque aún un poquito para Dios, ¿no? Como dice que 1000 años como ayer, ¿no? Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer y como una de las vigilias de la noche. Sin embargo, este plazo fijado por Dios se acabará cuando llegue el momento, por lo que en este poquito de tiempo, como debe de llevarse a cabo el propósito y el plan eterno de Dios, se hará realidad y vendrá aquel que ha prometido, que vendrá en este tiempo cuando sea el fin, ¿no? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y en 2 Pedro 3 está escrito de que el Señor no retarda, está retardando, ¿no? No retarda, perdón, sino que es un periodo de espera que el Señor pacientemente espera para que nadie perezca, sino que se arrepientan todos, para que las personas puedan recibir la salvación. Como está escrito de que la paciencia de Dios es para la salvación de las almas que están perdidas, y Dios también querrá venir pronto, y Jesús también. Sin embargo, la paciencia del Señor es el propósito realmente para que muchas almas puedan salvarse, es decir, recibir la salvación, y al mismo tiempo
dar a las personas salvas un periodo de preparación para que cuando se presenten ante el Señor puedan estar de pie sin ningún tipo de vergüenza. Entonces, ¿cuándo debería venir el Señor para nosotros, los santos salvos? Queremos que venga lo antes posible, incluso hoy, si no ha venido este año, así que definitivamente vendrá este año nuevo, ¿no? Es decir, esperan que venga lo antes posible, y la razón es porque como la vida en fe es difícil, ¿no? Y debido a esta epidemia del coronavirus estamos bajo control, hay dificultades en la vida en fe, y hay dificultades en toda la vida, es dolor. Entonces, cuando el Señor venga, todas las dificultades terminarían y entraríamos en ese descanso y gloria eterno. Por eso es el deseo de que el Señor queremos que venga pronto, pero ¿es realmente bueno esto? No hace mucho los estudiantes de segundo bachiller tuvieron la selectividad, ¿verdad? Los estudiantes que hayan estudiado bien podrán, ¿no?, ingresar a una buena universidad, a la universidad que deseen. Entonces, los estudiantes que han estudiado bien y tienen confianza quieren hacer el examen de selectividad lo antes posible, pero el estudiante que no está preparado dirá: oh, madre mía, no, todavía no estoy listo. Me gustaría hacer la prueba un poco después. Pensará estas cosas. Es una idea errónea que los cristianos que no están preparados no piensen en lo que sucederá cuando se encuentren con el Señor y que el Señor venga pronto porque están sufriendo en este momento, están pensando mal. La razón por la que el Señor es paciente es para que vivamos dignamente como cristianos salvos, es para darnos una oportunidad. Como nosotros nos faltan muchas cosas, somos débiles, ¿no? Como dice, que procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Es decir, si tienen esa confianza para estar frente al Señor, aquellos que están listos quieren que venga el Señor en cualquier momento, pero aquellos que no lo están, como el día de la venida del Señor para ellos puede ser embarazoso, entonces una de las razones por la que el Señor se retarda en venir es por los cristianos, para darnos la oportunidad de obedecer la palabra del Señor y vivir para el Señor. Mientras hemos cantado el himnario, como pronto la noche viene, ya no se puede trabajar. Entonces, tenemos que aferrarnos al Señor y vivir y aprovechar esta oportunidad. Pero sin embargo, el periodo de la larga paciencia por Dios no es indefinido, sino que va a terminar en un tiempo, y entonces el que ha de venir vendrá. Si vemos en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día en el que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? No hay ningún ladrón que avise de antemano qué día y cuántos días, ¿no?, y a qué hora irá. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ese día los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, ¿no? Viendo en la Biblia de King James, en coreano está escrito, parece ser una forma diferente, pero es elemento, ¿no? Entonces todos estos elementos van a ser quemados y derretidos, ¿no? Y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, al fin y al cabo, se va a quemar todo, significa el fin de este mundo. Se supone que la historia terminará en el momento en el que venga el Señor. Es decir, entonces, ¿qué tipo de personas deberías de ser, no?
Entonces, aquí, vosotros se refiere a los cristianos salvos. Cuando el Señor venga, toda la historia de esta tierra habrá terminado. Entonces, ¿qué tipo de personas deberíamos de ser? Si vemos en Efesios 5, mirad pues con diligencia cómo andéis. Está escrito la palabra así. Con diligencia significa que cómo deben de vivir los cristianos. Entonces, si tú estás viviendo diligentemente, por lo tanto, miren, y dice que esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, ¿no? Aquí, santa, en cómo no debéis vosotros andar en santa, nosotros cuando recibimos la salvación como personas miserables, pero delante del Señor, como el Señor es santo, entonces nosotros tenemos que ir santificándonos cada vez más. Y piadosa es como una persona que obedezca y sirva al Señor. Y esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Es decir, dentro tenemos que andar una santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos de la venida del Dios, ¿no? Nosotros, las personas que no piensan así es porque es algo que está mal. Por eso, la palabra de hoy, anhelando, ¿no? Anhelemos la venida del Señor que viene pronto. Por eso, saben, hemos aprendido también de la segunda venida del Señor, pero vamos a pensar un poco más. En la Biblia hay muchas promesas y muchas profecías de que se van a cumplir en el futuro. Entre ellas se registran las promesas y las profecías de la segunda venida del Señor. Jesús dice que la Biblia está destinada para enseñar a Jesús, ¿no? La verdad. Desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento el protagonista es Jesucristo, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Eso es lo más importante. Y otro contenido más importante también es la segunda venida de Jesús. La promesa de la primera venida de Jesús ya se ha hecho realidad. Nació de un cuerpo de la Virgen en Belén. Cómo vivirá, cómo morirá para expiar el pecado de los humanos, murió como una ofrenda para el pecado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo, y el Evangelio será predicado al mundo, y todo eso ya se ha realizado, ya se ha hecho. Ahora, la profecía restante se trata de la segunda venida de Jesús. Entre muchas profecías en el Antiguo y Nuevo Testamento, se calcula que las palabras de la segunda venida de Jesús son aproximadamente 1/3 de las profecías escritas. Se han escrito muchas palabras sobre la segunda venida de Jesús. Con respecto a la segunda venida del Señor, los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento y la profecía que Jesús mismo dijo que iba a venir de nuevo, ¿no? Se cumplirán todas y cada una de ellas sin falta. Echemos un vistazo un momento a San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 27 y 28.
Entonces, el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria del Padre, y en ese tiempo pagará a cada uno según sus obras. No. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto es lo que dijo Jesús acerca de su venida, de su segunda venida. Jesús vino primeramente con un estado pobre, ¿no? Humilde, para salvar a los pecadores, pero el Jesús que vendrá, otra vez de nuevo vendrá con los ángeles en la gloria de Dios. Nuestro Salvador, como dice la alabanza, a quien este mundo fue despreciado, vuelve a aparecer con gran gloria y dignidad. Y entonces, ¿qué sucede cuando el Señor viene en la gloria? Entonces pagará a cada uno según sus obras. Aquellos, ¿no? El Señor dijo que aquellos que no creen tienen el juicio que será dado por aquellos que no creen, y la persona salva, pues el Señor les pagará como han vivido, ¿no? Después de ser salvo. Y de los que están aquí se refiere a los discípulos del Señor. De cierto que os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es un poco raro, ¿verdad? Entonces, a los discípulos le dijo que verían al Señor regresar antes de que ellos murieran. ¿Y cuándo fue esto? Si vemos en San Mateo 17:1 más abajo, entre los 12 discípulos de Jesús, Pedro, Juan y Jacobo fueron a una montaña alta, ¿no? Y la apariencia de Jesús cambió repentinamente. Su rostro brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la nieve. Y de repente aparecieron Moisés y Elías junto a él. Eso fue en el monte de la transfiguración. Y si vemos en 2 Pedro 1, ellos decían que no eran historias, ¿no? De lo que vieron, que ellos vieron realmente la apariencia gloriosa del Señor, porque el Señor se lo mostró de antemano. Al igual que las películas tienen un tráiler, ¿no? Antes de mostrarte toda la película, y siempre en el tráiler pues aparece el momento más mejor, ¿verdad? Por eso el Señor enseñó a los discípulos de antemano esa apariencia gloriosa. Y Pedro dijo que cuando estábamos en el Monte Santo lo vimos. Cuando estábamos con él en el Monte Salvo lo vimos, ¿no? Y entonces en ese momento se oyó la voz de este es mi Hijo amado, ¿no? El cual me regocijo, ¿no? El cual tengo complacencia. Entonces así incluso les mostró a los discípulos la escena, ¿no? Del regreso del Señor también. Y si vemos en Hechos capítulo 1, cuando Jesús ascendió, allí estaban en el Monte de los Olivos, las personas estaban viendo cómo el Señor estaba ascendiendo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, ¿no? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Está escrito así en Hechos capítulo 1, versículo 11. Cuando se predique el Evangelio desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra, Jesús prometió volver y los ángeles, ¿no? hablaron, ¿no? Y muchas profecías están escritas de su segunda venida. Vamos a también echar un vistazo rápido en San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24,
versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Jesús señaló el magnífico templo construido en Jerusalén durante 46 años, ¿no? Diciendo, ¿no? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Se refiere a la destrucción de Israel. Y a la vez que es la destrucción de Israel, o sea, del templo, ¿no? Del templo de Israel también es la destrucción de la nación de Israel. Cuán sorprendidos estaban los discípulos. Por eso, aparte, ¿no? Se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo Jerusalén será juzgada? Jesús en Jerusalén, es decir, cuando en Lucas 21 está escrito, ¿no? De que cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, ¿qué sucederán? Como hay cosas que van a suceder, y hay varias cosas sobre la segunda venida y el fin del mundo, entonces, estas tres cosas estaban interesados los discípulos. ¿Cuándo Jerusalén será destruida? O cuándo el templo será destruido, y también, ¿y qué señales habrá, ¿no? En tu segunda venida del Señor y antes del fin del mundo? Hicieron una pregunta muy importante. Los discípulos preguntaron de antemano qué era lo que nosotros también más queríamos saber. Si Jesús hubiera dicho que no necesitas saber eso o que no existe tal cosa, entonces se ya hubiera terminado todo, pero el Señor lo detalló muy detalladamente. La destrucción de Jerusalén significa, ¿no?, que los judíos que rechazaron a Jesús, que su sangre sea sobre nosotros y a nuestros hijos, ¿no? Es decir, y se cumplió. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En los días de aquellos que mataron a Jesús, ¿no?, este precio de sangre volverá a toda esa generación, ¿no? La destrucción de Israel fue destruida en el año 70 después de Cristo, mientras que las personas que mataron a Jesús estaban vivas, y mientras los discípulos estaban vivos precisamente. Entonces, es una prueba de lo que el Señor dijo que será realidad. Y lo que queda ahora son las señales que serán en el momento de la segunda venida del Señor y en el fin del mundo. La fecha que nosotros usamos en este mundo es el 2020, calculada desde el momento de la venida de Jesús, y el momento en el que Jesús vino es cuando comenzó la verdadera historia. Antes de la venida de Jesús se llama antes de Cristo, before Christ, ¿no? AC. Es un conteo regresivo. ¿Por qué? Porque la historia sin la venida de Jesús no es historia. Y la verdadera historia aún no había comenzado, ¿no? La obra calculada y el plan calculado por Dios, ¿no? Porque la obra y el propósito de Dios comenzó a cumplirse en serio desde el momento en el que vino Jesús. ¿Y no es significativo también que todo el mundo lo use? Nosotros, personalmente, vivimos durante varias décadas, pero ¿y los que no entraron? En los que no, es decir, en los que no tienen la vida de Cristo en ellos, son personas cuya historia aún para ellas no ha comenzado. Con la venida de Jesús se dio la gracia
de Dios en la historia de la humanidad, se da la oportunidad de ser salvo, comienza la vida real y se da la esperanza eterna. Pero el día en que Jesús regrese es el día en que todo termina. Entonces, ¿qué señales habrá en la venida del Señor y en el fin del mundo? Y Jesús lo contó todo detalladamente. Entonces, si miramos en lo que dijo el Señor, vamos a buscar un momento Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Capítulo 21, versículo 10. Versículo 10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Aquí está registrado en detalle en San Mateo 24 y también en San Lucas capítulo 21. Hay muchas señales que sucederán en el fin del mundo, pero aquí podemos ver que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se refiere a las guerras, ¿no? Desde la historia de la humanidad han habido muchas guerras, grandes y pequeñas, pero la guerra del que habla Jesús es la última guerra. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939. Y ahora queda la última y Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial será una guerra, como nosotros sabemos, ¿no?, en la que Dios juzgará al mundo entero, no quien gana o pierde. Así que el mundo entero lo sabe, que la última guerra va a ser una guerra nuclear, no una guerra por la toma de tierras. Si lanzas un misil nuclear desde Rusia, desde la distancia, ¿no?, entonces Estados Unidos se quema. Y si lo lanza desde Estados Unidos, Rusia es destruida. Son los 8 países, ¿no?, que ahora tienen, ¿no?, las grandes potencias del mundo. Son 8, ¿no? Hay decenas de miles de armas nucleares. Hace unos años se decía que se fabricaron más de 60.000, pero Estados Unidos y Rusia pidieron prohibir la proliferación nuclear, por lo que se retiraron las armas antiguas, pero las armas reales se han dejado como están. Recientemente Estados Unidos, Rusia, China y Corea del Norte intervinieron para desarrollar nuevas armas nucleares y ahora se está calentando todo ahora mismo. Según los científicos, si en el futuro hay una guerra nuclear, ellos hicieron estas cosas y lo que realmente usan, ¿no?, en el lanzamiento de estas 2 bombas atómicas en Nagasaki, en Hiroshima, ¿no?, en Japón, ¿no?, al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dicen que ahora la bomba atómica no es el problema ahora, ¿no? Ahora, si estalla una guerra nuclear, no comenzará en ningún lugar, sino que explotará en cadena. Las armas nucleares que hay actualmente pueden quemar la Tierra entera más de 100 veces, y cuando estalle una guerra nuclear,
El mundo entero será destruido en solo 30 minutos. El profesor Trombi, el catedrático Trombi, dijo que la humanidad se extinguirá. En lugar de decir, no sé si nos van a exterminar o extinguir, sino que nos van a se extinguirá. Nosotros podemos predecir eso. Todas estas armas aterradoras ya están preparadas. Es un milagro que no haya explotado ahora mismo. Debe ser porque Dios lo está bloqueando. Si vemos en Apocalipsis 16 la guerra de Armagedón, si vemos en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, ¿no?, el contenido de la guerra de Armagedón, ¿no?, y las guerras del Medio Oriente, que va a haber en el Medio Oriente, el contenido es el mismo. Al final de Zacarías 14, la guerra entre Jerusalén y las naciones, ¿no? Esa es la última guerra. Entre las palabras que hemos leído en 2 Pedro, en el capítulo 3, versículos 6 y 7, en la época de Noé, ¿no? Por lo cual el mundo entonces pareció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, que lo va a juzgar con fuego. Hay muchas palabras, ¿no?, sobre quemar. Si vemos en 2 Pedro 3, ¿no?, y que todos los elementos serán quemados, y todo lo que hay en la tierra y todo lo que hay vivo en ella será todo desechado, será quemado, será derretido, así como aparecen siguen saliendo, ¿verdad? Entonces, la última guerra sucederá repentinamente en algún día. Y aquí se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Antes sí que hubieron terremotos, ¿no? Pero desde la segunda mitad del siglo XX la frecuencia de los terremotos ha aumentado y están ocurriendo terremotos a gran escala, y lo que causa los terremotos es que matan a millones y decenas de millones de personas. En Isaías capítulo 24, ¿no?, está escrito que será quebrantado de todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, y en gran manera será la tierra conmovida, ¿no? Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, ¿no?, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, nunca más se levantará, ¿no? Y la tierra será sacudida, ¿no? Realmente, en el libro de Apocalipsis también está escrito que habrá un gran terremoto y las ciudades van a caer, ¿no? Todo el mundo entero será destruido también, ¿no? Y luego, gran terremoto y hambres. Ahora, en este mundo, no sabemos cuántas personas en la tierra están muriendo de hambre a causa del hambre, contaminación del aire, este clima extremo, gente muriendo de hambre por este desastre natural. Es porque otras personas no pueden sentirlo. Habrá hambres y pestilencias. Las pestilencias es epidemia, ¿no? Pandemia. Es una epidemia muy virulenta. Es inicio de una plaga también. Se puede decir pandemia, como hemos dicho, o epidemia. Esta tierra, ¿no?,
¿no?, que han desarrollado para la ciencia, han desarrollado la civilización, han desarrollado el arte, han desarrollado el entretenimiento para que puedan vivir una vida larga y maravillosa en esta tierra habitable, pero Dios no lo permite. Dios lo va a agitar todo, ¿no? Aquí se está agitando la tierra cada vez más, ¿no? Hay robos, hay violencia, hay una plaga actualmente. Se va incluso a detener esto con la ciencia moderna. Han habido epidemias antes, pero en algunas áreas muchas personas han sido sacrificadas, se han terminado poco después, pero esta vez, ¿qué tan contagiosa es esta epidemia maligna que se está extendiendo por todo el mundo en un instante y no hay forma de detenerlo, ¿verdad? Ahora solo están esperando a que salga la vacuna, pero puede haber cualquier cantidad de enfermedades infecciosas que sean más virulentas que la variante del virus del COVID, ¿no? Los seres humanos deben darse cuenta plenamente de que no hay lugar para vivir, de que no hay refugio y de que no hay esperanza en esta tierra. Pero no se arrepienten porque sus corazones están cada vez más duros, ¿no? De todos modos, Dios también quita toda la naturaleza que los seres humanos pueden vivir, en la que habitan. Si vemos en San Mateo 24, y por encontrar multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Eso es pecado. La maldad es pecado y el amor de muchos se enfriará. Ahora, cuando los humanos, ¿no?, están así, de repente se divorcian, desobedecen a sus padres, traicionan a sus amigos, se traicionan entre ellos, se venden. La moralidad es extremadamente corrupta. Y la corrupción sexual que más odia a Dios entre ellos ahora parece ser muy legal, no solo para las relaciones entre personas del mismo sexo, sino también para el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, directamente el pecado de adulterio lo han quitado, ¿no? Y también el aborto dicen ahora que no es pecado. Es un momento en el que la anarquía humana está destruyendo la ley de Dios. Y este pecado está lleno en todo el mundo entero. Los pecados se están clavando, ¿no?, desde la médula hasta toda la cabeza. Está escrito que no matarás, pero no solo matan a las personas, sino que también matan a niños y fetos que aún no han visto la luz del mundo y dicen que no es pecado. Aquí es donde el mundo está lleno de pecado, ¿no? Ya no hay por dónde corromperse más ya en la tierra. Y al igual que vemos en San Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Hasta el día en el que Noé entró en el arca, no entendieron hasta que el diluvio los destruyó a todos. Noé y su familia, tan pronto como todos los animales que Dios había introducido en el arca, luego todos fueron arrastrados con el agua y el arca se elevó. Porque todos los santos salvos, ¿no?, a la vez que son arrebatados, este mundo al fin y al cabo será quemado con fuego, ¿no? Será en los tiempos como en lo de Lot, ¿no? Cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, que se quemó con fuego y azufre.
Hay rastros, ¿verdad?, sobre el lugar donde estaban Sodoma y Gomorra, en los castillos del Mar Muerto, ¿no? Hay azufre acumulado allí todavía. Y las aguas termales debido al azufre, ¿no? Hay presentes allí. Ahí el Señor Dios nos mostró de antemano que juzgará el mundo así, con fuego y azufre. Como los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Si vemos en Génesis capítulo 6, 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruí con la tierra, ¿no? El fin ha llegado y lo inundó todo, pero el final de este mundo será arrasado todo con fuego. Y ese día está muy cerca, está ante nosotros. Vamos a buscar un momento Sofonías 1, en el Antiguo Testamento, Sofonías capítulo 1. Sofonías capítulo 1, versículo 2, 3, vamos a leer: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿No es una palabra aterradora? Estas palabras fueron escritas hace unos 2600 años, según la palabra de Dios. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. ¿Cuándo? En los últimos tiempos. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. En el diluvio de Noé, los peces del mar no murieron, pero en estos últimos tiempos, incluso a los peces del mar, ¿no? Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Es decir, que lo arrasa todo, dice Jehová. Dios no bromea. Cuando Dios habla, todo se hace realidad. Y ese día ha llegado ante nosotros ahora. En los últimos tiempos, en el versículo 18, 1:18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. La gente piensa que el oro y la plata significa que toda la riqueza que han acumulado va a proteger sus vidas, que les va a dar felicidad y estabilidad, pero eso no les podrá entregar nada. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El juicio de Dios es despiadado. Cuando es juzgar, cuando la misericordia de Dios termina, todo es despiadado. No habrá nada más que ira y juicio de Dios en esos últimos tiempos, y muchas de estas palabras están registradas en la Biblia. Entonces,
nosotros debemos de saber que estos días han llegado ante nosotros ya. Si vemos en Isaías 28:22, porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Dijo Isaías así, ¿no? Eso fue escrito hace unos 2700 años a partir de ahora. Dios ha decidido destruir toda la tierra. Y lo que Dios ha decidido, todo se va a hacer realidad. He oído del Señor. Y en San Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Después de dar a todas las personas la gracia de recibir la salvación, y después de que el evangelio sea predicado a todo el mundo, y el evangelio para ser salvos, entonces vendrá el fin del mundo. Y Jesús, cuando dijo esto, los discípulos, incluso los discípulos ciertamente no lo creyeron todavía. Era el Nuevo Testamento, era una época en la que todavía no se había escrito nada, ¿no? Y han pasado aproximadamente 1900 años desde que Jesús dijo esto, y ahora la Biblia que nosotros tenemos, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ahora estas palabras están traducidas a más de 3300 dialectos y se ha extendido por todo el mundo. Se ha comunicado de diversas formas a través de medios de transporte rápidos, ondas de radio y documentos. Si tienes un corazón para buscar a Dios y un corazón para encontrar la verdad, han tenido suficientes oportunidades para realizarla. Después del periodo tan esperado y el evangelio de que se pueda salvar las personas, cuando haya sido predicado en todo el mundo, ahora todo, crean o no, ya habrá terminado, ¿no? Entonces llegará el fin. Tanto estas palabras como las palabras del Señor se han cumplido en nuestro tiempo. La señal que vendrá antes de la segunda venida del Señor, la última y más importante señal. Vamos a echar un vistazo un momento en San Mateo 24. San Mateo capítulo 24. Versículo 32. Desde el versículo 32 hasta el 34 vamos a leer. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando Jesús estuvo hablando sobre la última señal, él dice que de la higuera aprended la parábola. Esta higuera es un árbol que se compara con el pueblo de Israel. Si vemos en el capítulo 21 de Mateo, se encuentra una higuera que estaba llena de hojas, pero sin fruto. Entonces Jesús maldijo la higuera y se secó. No es que Jesús estuviera enojado porque no pudo porque no tenía ningún fruto y por eso la secó, sino que es decir, la higuera, que solo tiene hojas y sin fruto, se refiere al pueblo de Israel, que se jactaban de que eran el pueblo de Dios y que se reunían en el magnífico templo de Jerusalén para adorar a Dios con reverencia, pero no había fruto que Dios quisiera, porque rechazaron a Cristo. Mostró de antemano que los israelitas serían maldecidos y serán perecidos, ¿no? Se habla mucho sobre la destrucción de los judíos que rechazaron a Cristo, y realmente lo mostró previamente de antemano Jesús como la higuera secándose. Sin embargo, las higueras que parecían que haberse secado, ¿no?, y muerto durante el invierno es decir, luego también tendrán hojas, y luego cuando llegue la primavera y se acerque el verano, ¿no?, sale un poco tarde. Cuando ves que las ramas están secas,
se ablandan y las hojas, ¿no? Es decir, como cuando sabéis que el verano está cerca, el pueblo de Israel, en el que se pensaba que estaban todos muertos y desaparecidos, fue restaurado después de una larga tribulación de invierno de 1900 años, ¿no? La restauración de la nación de Israel es una de las señales más precisas y seguras de que vendrán antes de la segunda venida del Señor. La destrucción del reino de Israel, de la nación escogida de Dios, Israel, fue completamente destruida por Babilonia en el 586 a.C. y luego, aunque regresaron a la tierra de Israel, estuvieron después de 70 años de cautiverio en Babilonia, fueron pisoteados por grandes poderes también: Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Y después de sufrir como un estado colonial por una gran potencia durante más de 600 años, ¿no? Y finalmente, por rechazo de Cristo, ¿no? En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito dirigió el ejército que invadió Jerusalén y masacrando sin piedad a 1,1 millones de judíos. 97.000 personas fueron esclavizadas en Roma y el resto fueron expulsados a más de 100 países de todo el mundo. Y todos lo sabemos. Durante más de 1900 años a los judíos no se les permitió vivir en la tierra de Israel. Sufrieron todo tipo de sufrimiento y matanzas en todo el mundo. Tuvieron que ocultar su condición de judíos en todos los rincones del mundo durante 1900 años, 2600 años desde que perdieron el país, y en 1900 años, ¿no? Hasta 1940, en 1900 años, ¿no? Pero de repente en 1948, el 14 de mayo, se independizó. No existe tal cosa en la historia mundial. Entonces, el 7 de junio de 1976, Jerusalén se ha tomado como... Fue removida durante la Tercera Guerra del Medio Oriente. Hizo que Jerusalén, la capital, hubo 4 guerras importantes: la Guerra del Medio Oriente y las grandes fuerzas árabes a su alrededor para deshacerse de Israel. Pero cada vez que Israel obtuvo una gran victoria, ¿cómo se puede imaginar esto en el sentido común humano? Entre los milagros que Dios ha hecho, no tenemos más que decir que es un milagro hecho por Dios. Si vemos en Isaías 60:22, los débiles se convertirán en una nación fuerte. En el capítulo 37 de Ezequiel, los esqueletos que hay en el valle, ¿no?, que son levantados por la palabra de Dios y se convierten de repente en un ejército extremadamente grande. Los judíos, que pensábamos que estaban todos muertos, se convirtieron en una gran nación y en un poderoso ejército en el mundo. El capítulo 37 de Ezequiel, también registrado hace 2600 años, se ha hecho realidad en nuestros días. Incluso en Isaías 60:22, escrito hace 2700 años, los débiles se convertirán en una nación fuerte. Y se ha hecho exactamente. La restauración de Israel. Ahora solo han pasado 72 años desde que Israel se independizó. Y cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, es decir, a las puertas. Juan Jesús está diciendo que está a las puertas, ¿no? Y se han cumplido todo. De cierto os digo. Cuando Jesús dice lo más importante, lo enfatiza diciendo: de cierto os digo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué significa esto? Desde el tiempo de la restauración de Israel, cuando el pueblo, la gente, desde ese momento que está vivo, en ese momento vendrá.
¿Cuándo? ¿Qué época es? Es nuestro momento. Cuando dices esto, algunas personas dicen, hablas demasiado, dices que la fecha límite, no sé qué, pero el fin de la fecha límite es lo que dijo el Señor. Hay un tiempo en todas las cosas bajo el cielo y hay momentos en el que todos los propósitos se cumplirán, ¿no? Porque todo tiene su tiempo y todo lo que requiere debajo del cielo tiene su hora. Y cuando veáis todas esas cosas, ved que el Hijo del Hombre está cerca, sabiendo que ha llegado el final. Todo esto se logrará antes de que termine esta generación. ¿Y cómo exactamente y qué está mal con el regreso del Señor? ¿Es correcto si digo que se retrasará? ¿Aún está lejos el día en el que vendrá el Señor? ¿Todavía está lejos de verlo suceder ante nuestros ojos? ¿Todavía? Aunque nieva mucho, el invierno aún está lejos. La gente trata de no creer si puede. Ahora, las señales que el Señor ha hablado son todas muy precisas y han sido cumplidas todas para nosotros. Isaías dijo que había oído, ¿no? De que Dios iba a destruir toda la tierra. Y si vemos en Isaías 10, 22, 23, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. El remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. El regreso de los israelitas esparcidos por todo el mundo a la tierra de Israel es la justicia que Dios ha estado perdurando durante mucho tiempo. Cuando termina este periodo, ¿no? Este periodo, ¿no? ¿Verdad? Vendrá con una gran justicia desbordante, ¿no? Se lo llama destrucción. Destrucción acordada. Rebosará justicia. Hará consumación ya determinada en medio de la tierra, ¿no? En el momento en el que es la restauración de la nación de Israel, ya ha terminado el mundo. Incluso en Romanos 9, el remanente de Israel será salvo, ¿no? Y entonces, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, después de que los últimos israelitas se regresan a la tierra y reciben la salvación los 144.000, entonces ya en ese momento en el mundo completamente está acabado. ¿Y cuántas palabras hay así? ¿Y está diciendo todavía que está lejos? Ahora, vamos a tomar un momento para pensar en lo que sucederá cuando Jesús regrese. Como sabemos, si Jesús viene incluso hoy, lo más sorprendente es que los santos que fueron salvos primero y fueron antes al Señor resucitan, ¿no? Y los santos que viven en esta tierra al final de los tiempos son arrebatados repentinamente y van delante del Señor. Si vemos en San Mateo 24, 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y en San Lucas 17:34, ¿no? Os digo que en esa noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Debido a que la tierra es redonda, ¿no? La gente que trabaje en el campo, la gente que trabaje, ¿no? La gente que esté haciendo negocios en el mercado, la gente que trabaje duro durante el día, la gente que ha recibido la salvación son arrebatadas de repente, ¿no? Dos mujeres que estaban moliendo en un molino, estaban haciendo la comida, ¿no? La una será tomada y la otra será dejada. Dos hombres no estarán acostados y uno será tomado y el otro será dejado. Cuando el Señor venga, tal vez de anoche o tal vez durante el día, ya sea de día o de mañana o de noche, Dios tomará a la persona salva. Y los que quedan serán desechados para siempre. Ahora,
uno de los eventos más asombrosos que sucederá cuando el Señor venga es la resurrección y el rapto de los cristianos. Vamos a buscar un momento el capítulo 4 de Primero de Tesalonicenses. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los muertos en lo que murieron, que en Cristo primero resucitarán, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los santos que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los santos que han resucitado primero, los que murieron primero en el Señor, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así, al igual que el Señor se ascendió por las nubes, nosotros también ascenderemos de esa forma, y así estaremos siempre con el Señor. No se refiere a unos metros, sino que se refiere a entrar al reino eterno. En ese momento nos encontraremos con el Señor. Nosotros veremos al Señor de cara a cara. Piense, cuán asombroso sería eso, vernos de cara a cara con el Señor que nos salvó. Los santos que murieron antes, los profetas del Antiguo Testamento, los antepasados de la fe, los apóstoles, Pedro, Pablo, Esteban, que fue apedreado mientras predicaba el Evangelio, y los antiguos obreros del Señor van a encontrarse todos delante del Señor. Yo esto cuando lo pienso, de repente, ¿no? Mis padres recibieron la salvación y murieron, y yo los conocí, yo los bauticé, yo los prediqué y yo los bauticé. Y han pasado por muchas dificultades, pero es un gran gozo pensar en ese encuentro frente al Señor, y mi familia, mis parientes cercanos, mis amados hermanos, hermanas, los que se fueron ante el Señor después de recibir la salvación. Mi corazón se abruma cuando pienso en que voy a ver a todos, ¿no es así? Nosotros estamos muy tristes cuando nos separamos, pero cuando nos encontramos en la gloria. Nos separamos, pero nos separamos un corto periodo para encontrarnos para siempre. Y así estaremos con el Señor siempre, y nunca ya nos separaremos del Señor. Siempre estaremos con el Señor eternamente. Qué tan asombroso es esto, ¿verdad? Dentro del reposo eterno, de la eternidad del Señor. Sin embargo, aquellos que estarán con el Señor para siempre deben vivir con el Señor incluso en esta tierra. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros, el Señor que está en nuestros corazones y en nuestras vidas, y viviremos con Él para siempre, cuando llegue ese día. Y no tenemos más remedio que añorar ese día, ¿verdad? Y ese día está demasiado cerca para nosotros. No es una historia de futuro, es como un sueño. En el monte de Moisés y Elías aparecieron frente a Jesús, ¿no? En el monte de la transfiguración. Y Pedro
lo reconoció de inmediato. Moisés miró la tierra de Canaán y murió antes de entrar a la tierra de Canaán. Fue ante el Señor, y Elías fue el hombre que fue arrebatado en vivo. Es el representante de los creyentes que serán resucitados y los que serán arrebatados. Así como Enoc fue arrebatado antes de ser juzgado por agua. Así, antes de la tribulación, nosotros seremos arrebatados e iremos ante el Señor. Y si vemos en 2 Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿no? Nosotros nos reunimos los domingos, nos reunimos el miércoles, nos reunimos y luego nos separamos. Los cuerpos están separados, pero la mente, nuestros corazones siempre están con el Señor, ¿no? Además, una vez al año, cada vez que todo el país nos reunimos y hacemos retiro de invierno, nos reunimos, nos separamos, nos reunimos y nos separamos. Pero cuando los santos en los tiempos del Antiguo Testamento, los santos salvos en los tiempos del Nuevo Testamento, y todos los hermanos y hermanas que nos estamos reuniendo hasta ahora, estaremos ante el Señor al final, ¿no? Todos los santos nos reuniremos frente al trono del Señor, y esa es la gran reunión general de todos los santos. Será como la asamblea más asombrosa de la historia. Imaginen ese día, cuando los santos clamen aleluya en ese lugar. Yo también estaré allí, como dice la alabanza, cuando todos los santos estén ante el Señor, y yo también estaré allí. Imagínenlo, ese día. Y ese día va a llegar. Por eso nosotros tenemos que esperar y anhelar ese día. En el capítulo 7 de Apocalipsis, cuando los 144.000 de las últimas 12 tribus de Israel están selladas en la tierra, ¿no? En los cielos, y una multitud de blanco y una multitud que no puede ser sostenida cantan himnos ante el trono de Dios. ¿A qué apunta? Cuando el último remanente, ¿no?, de Israel es sellado, recibe la salvación, los que es sellado, es decir, los que se salvan en esa era de gracia, van al Señor en este mundo turbulento y cantan himnarios. ¿Quiénes son? Son los santos salvos. ¿No es la aparición de los santos resucitados y arrebatados que están ante el Señor y cantan la gloria de Dios ante el Señor? En ese momento, yo y mis hermanos y hermanas nunca más seremos separados unos de los otros frente a esa gloria, y nunca más seremos separados del Señor y estaremos en esa gloria para siempre. ¿Y qué más hay? Hay algo que no debemos pasar por alto, pero también debemos de pensar que hay un juicio también de los cristianos. Si vemos en San Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Antes de que los santos salvos fueran salvos, ¿no?, las cosas viejas pasaron y ahora se han convertido en nuevo. Desde el día en el que recibieron la salvación, se calcula cómo ha vivido como hijo de Dios. Es por eso que si vemos en 1 Corintios 4:5, y entonces cada uno pasó su alabanza de Dios. Vamos a buscar un momento 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10.
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué se revela? ¿Qué va a ser revelado ante el tribunal de Cristo? La segunda venida del Señor. Los que no sean salvos irán al infierno, tal como lo hicieron, y sufrirán para siempre. Y aquellos que sean salvos serán juzgados de acuerdo con cómo vivieron desde el día en que fueron salvos hasta el día en que fueron ante el Señor, y entrarán en la gloria para siempre. Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, después de recibir la salvación, mientras este cuerpo haya vivido en esta tierra. Es bueno si ha vivido según la voluntad de Dios, es malo si ha vivido según su voluntad, ¿no? Es bueno si ha vivido según por la gloria de Dios, si se ha vivido por sí mismo, es malo. Esto es una dimensión diferente entre el bien y el mal mundano, ¿no? Está escrito de que el que sabe que es bueno y no lo hace es pecado. Por eso va a ser juzgado, y este juicio al final es el juicio de la recompensa, ¿no? Y cuando recibamos este juicio, sigamos en San Lucas 19, a partir del versículo 15 para abajo. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar a aquellos. ¿Quién es ese rey? ¿Quién es el que recibe el reino? Es Jesús, ¿no? A cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno, ¿no? Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, porque cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste, ¿no? Entonces él le dijo: mal siervo. No se refiere a... Se refiere que la gloria es diferente al fin y al cabo. Claramente es diferente. Algunas personas serán origiadas como siervo bueno y leal, mientras otras serán reprendidas como siervo malo y perezoso ese día. Este juicio de recompensa no es una entrega de algún certificado, un premio metálico y termina con unos aplausos como este mundo y ya está. Esta gloria es eterna. Si vemos en 1 Corintios 15:41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. La gloria de Pedro será diferente. La gloria de Pablo será diferente. La gloria del diácono Esteban será diferente, que murió mientras predicó la palabra. No va a ser el mismo, no puede ser el mismo. El ladrón que murió cuando Jesús murió en la cruz, justo antes de ir al infierno, el ladrón que había estado robando y haciendo cosas malas toda su vida, en el mismo momento en el que se arrepintió y recibió la salvación ante el Señor, va a ser el mismo galardón una persona que ha vivido fielmente después de sufrir todo tipo de sufrimiento este ladrón. La salvación es la misma, pero la gloria es diferente. ¿Y cuántas palabras hay así en la Biblia? La gloria y la recompensa la recibes según lo que hayas hecho. Es asombroso que los atletas nacionales sean seleccionados como atletas, pero la gloria varía según el tipo de logros
que haya obtenido en los Juegos Olímpicos. Hay medallas de oro, hay medallas de plata, hay medallas de bronce y otras que no han ganado absolutamente nada. Y así es. La salvación es la misma. Pero delante del Señor la gloria es diferente. Si vemos en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Para cada persona hay una recompensa. Algunas personas tendrán recompensa amontonada y otras personas no tendrán básicamente casi nada. Hay algunas personas que apilan esas recompensas con las cosas que pueden hacer bien, pero luego se pueden equivocar y que todo esto se caiga. Y esto pasa incluso a los políticos a veces, cuando son buenos, pero cuando se equivocan, se acaban. Nosotros hasta el final, hasta el último momento, seguimos en 1 Corintios 1:9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hay que correr por el premio. Hay que correr. Un corredor de maratón que va en dirección hacia la meta y corre con todas sus fuerzas. Incluso si morimos, nosotros debemos de hacer lo mismo mientras corremos hacia esa meta. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Igual también está escrito en Filipenses 3:14, de que nosotros tenemos una recompensa ante nosotros, pero estaría bien juzgarnos de acuerdo con lo que hemos hecho. Cuando el Señor juzgue, te alabaré por haberlo hecho bien. Así que vivamos para que Jesús te dé la recompensa por tu obra, ¿no? Entonces, ¿crees que serás alabado como un buen siervo y leal, o serás reprendido como un siervo malo y perezoso? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así es como lo dijo el apóstol Pablo. Por eso él dijo que golpeaba su cuerpo hasta hacerlo obediente, ¿verdad? Incluso si eres salvo, el cuerpo odia el sufrimiento. Incluso si se queda sin aliento, si le duele la pierna o siente que se está muriendo, le da igual, solo está corriendo hacia ese galardón. El apóstol Pablo dijo que peleó la buena batalla, que ha guardado su fe, y para él tendrá preparada la corona de justicia. Pero lo que no entienden, el malentendido, que es que no es solo para mí, sino que para todos los que anhelan la venida del Señor. ¿Solo se lo va a dar a Paul? No lo tomen incorrectamente, porque esto es realmente para todos los cristianos. No solo se lo da a Paul. Hay que mantener, eso sí, hay que mantener la fe, hay que pelear la buena batalla, y así hay que ganarse la corona de justicia. Como está escrito en Apocalipsis 2:10, sé leal hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿no? Si incluso viniese hoy el Señor, ¿estaría bien? Yo pienso esto a menudo. Cuando venga el Señor, yo en mi manera pienso que a lo mejor he hecho bien, pero cuando el Señor me vea, ¿cuántos puntos seré para Él? Cuando pienso en los obreros del Señor que habían estado antes, ellos a lo mejor son 100 puntos, pero yo a lo mejor 5, 10 puntos soy muy inferior a ellos seguramente. Pero bueno, yo aún así
yo a lo mejor para mí es suficiente, ¿no? Pero yo al menos he esforzado para hacer todo lo que he podido. Siento que me falta aún, me avergüenza, y que a la vista del Señor aún me falta demasiado, pero no creo, también pienso de que no creo que me arrepienta mucho también. Pero hay tantas cosas que quiero hacer antes de que venga el Señor, esas cosas que aún me faltan, y por esa razón nos ha dado esta oportunidad. Entonces también pienso que sería bueno si me diese un poco más de oportunidad para la última vez, para vivir cuando el Señor pague conforme a cada uno según su obra. Va a ser bueno para ustedes. El Señor es exacto con los cálculos, Si vemos en 1 Corintios 3, 14 y 15, hay el fundamento, ¿no? Fundamento se refiere a Jesucristo, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Habrá otras personas que lo harán con madera, heno y hojarasca, y ese día, ¿no?, la declarará, pues por el fuego será revelada, y lo que la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no? Es decir, se refiere a la diferencia de lo que tiene valor a lo que no tiene valor, a lo que va a desaparecer y a lo que no va a desaparecer. Vivir en un mundo en el que va a desaparecer, vivir en el cuerpo, vivir en lo material, vivir en el tiempo, vivir para lo espiritual, vivir por lo eterno y vivir por lo glorioso. Eso es como construir una casa con joyas de oro y plata a la vista del Señor. Lo que no desaparece cuando este mundo sea quemado todo, aquellos que viven por lo eterno. Es decir, aquí, si a la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Igual que Lot, cuando vivía en la ciudad de Sodoma y Gomorra, apenas sobrevivió, apenas salió con vida. Es una pena. Abraham y Salomón eran personas muy contrastantes, ¿no? Abraham fue un hombre que siempre sirvió a Dios, confió en el consuelo y la ayuda de Dios, vivió de acuerdo al Espíritu Santo, una persona que... Y luego Salomón, una persona que vivió de acuerdo a sus comodidades, aunque sea salvo, ¿no? Una persona que recibe un premio. Si su poder aún está intacto y apenas se salva del fuego si se quema. La casa fue incendiada, pero yo solo vi que yo cuando vivía en Busan, hubo un gran incendio en una montaña llamada Yongjudong, y se produjo un gran incendio en el que muchas casas que habían ahí se incendiaron, y llegó el fuego hasta la estación principal de Busan, y era invierno. Y yo este día no me voy a olvidar, aunque era un niño, cuando yo iba a la escuela secundaria en ese momento. Todas las casas ricas fueron incendiadas y las personas sobrevivieron. Algunas personas sobrevivieron. Y cuando... Entonces, no vi que las personas, los sobrevivientes, iban a la playa y estaban temblando, ¿no? Incluso si eres salvo, no deberías de ser como alguien que apenas recibe la salvación, como en el fuego. ¿Estaría bien estar en el fondo del cielo? ¿Va a salir la palabra de que puedo ir valientemente ante el Señor sin vergüenza? Si supiera que sería así, sería más valiente y viviría la voluntad del Señor, debido a que este cuerpo insignificante ha vivido siempre tan cobarde que
que este corazón ha sido robado por el mundo, pero hay que pensar en esto. De todos modos, cuando venga el Señor, todo será calculado. Entonces, antes de estar ante el Señor, nosotros mirando en esa gloria de ese día, el sufrimiento presente no puede compararse con la gloria que el Señor nos tiene preparados para nosotros, ¿no? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿no? Piensan, ¿cuántas palabras hay así, verdad? Así como los judíos piensan que aunque les den 10.000 leyes que no tienen nada que ver con ellas, así los cristianos, que escuchan cuántas cosas sobre la vida cristiana, pero la escuchan como si no le importaran. Van simplemente al salón de la iglesia y están así mirando, haciendo como que escuchan, y eso Dios lo aprecia. Nosotros debemos de calcular de antemano el día en el que el Señor venga. ¿Cómo estaré yo delante del Señor? ¿Cómo he vivido? Nosotros tenemos que estar agradecidos aún así de que todavía el Señor nos da tiempo. También, ¿cuál es la actitud de los santos que esperan y anhelan la venida del Señor? Vamos a echar un vistazo rápido en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11. Desde el versículo 11, capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Conociendo el tiempo, y nosotros conocemos el tiempo de que el Señor va a venir pronto. Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, las personas salvas también duermen. En la parábola de las 10 vírgenes, tanto las vírgenes prudentes como las insensatas estaban durmiendo. Y cuando vino el novio, todos se levantaron, se despertaron, y nosotros es el momento en el que tenemos que despertarnos. ¿Qué significa dormir? La persona que duerme no sabe qué hora es, no sabe qué hacer, no tiene responsabilidad. Y el que duerme no hace su trabajo. Si te quedas dormido mientras estás en lucha del campo de batalla, no sabe ni siquiera que está luchando en la guerra. No sabe si el enemigo ha venido y la ha decapitado. ¿Eso se convertirá en una guerra para él? ¿Una persona que duerme? Si vemos en Proverbios 10:5, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de que avergüenza, ¿no? Está ocupado en la época de la cosecha. Hay que cosechar rápidamente antes de que venga el invierno helado, pero se queda durmiendo. Está tomando una siesta. Está vagando en sus sueños, está vagando en la vanidad del mundo, como un sonámbulo. Tiene que estar andando en este mundo, pero está andando como si estuviese en un sueño, ¿no? A los que duermen, ¿no? Son las personas que están atraídos por este mundo, la codicia de este mundo, y viven arrastrados por el pecado. Velad, pues sed sobrios, ¿no? Como dice la palabra, porque nuestra salvación, ¿qué tipo de salvación? La salvación que cambiará nuestro cuerpo cuando el Señor venga, está cada vez más cerca que cuando creímos por primera vez. Cuando el Señor venga,
nuestros cuerpos humildes van a cambiar como los de cuerpos de gloria. Y esa es nuestra mayor esperanza. Y estas son las personas que viven en la gloria eterna, que son recompensadas según cómo hayan vivido para el Señor. Por lo que nosotros tenemos que estar despiertos. El tiempo de la venida del Señor está mucho más cerca que la primera vez que nosotros creímos. ¿Qué tan rápido pasa el tiempo? El tiempo que tenemos ante nosotros pasa rápidamente y algún día de repente estaremos delante del Señor. Y no queda mucho. En unos momentos estaremos ante el Señor. Porque, es hora del sueño, la noche está avanzada y se acerca el día. Y es verdad, por lo que andemos como de día honestamente, no en glotonerías, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Si vemos en 1 Tesalonicenses 5, 6, está escrito, ¿no? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos el día. Velad, pues sed sobrios, ¿no? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Tenemos que vivir en la luz del Señor. Hay que ser modesto durante los días, ¿no? ¿Qué es ser modesto? Cuando las personas que duermen solo se ven durmiendo, mostrarán vergüenza y ni siquiera se avergonzarán y luego se dormirán porque no saben. Los que viven a la luz del Señor deben de ser modestos, sin vergüenza ante Dios. Y los hombres comportarse con modestia, ¿no? Es decir, honestamente, modestamente es lo mismo, y no en glotonerías y borracheras, ¿no? Es decir, personas que viven según a su parecer, como quieran, ¿eh? Glotonerías, borracheras, la borrachera es al dinero, borracheras a las mujeres, borracheras a lo que sea, al mundo, todo eso es, al fin y al cabo, lo mismo, no en lujurias y lascivias. Las lujurias son como la epidemia, es rampante, ¿no? Es como una plaga. Y no en contiendas y envidia. Las personas salvas, cuando se enorgullecen, se jactan, ¿no? Y empiezan a tener celo entre ellos, se discuten, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne, y vestíos, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que vivan como Cristo. Si vemos en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pablo vivió como el Señor. Él dijo que tenía las cicatrices de Cristo en su cuerpo. Y nosotros no podemos, ¿y por qué no? No deberíamos ser cada vez más como el Señor, para que cuando el Señor venga, nuestros cuerpos también sean cambiados como el del Señor. Si vemos en San Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Eso es la palabra, ¿no? No significa que no duermas y que te quedes siempre despierto, sino que nosotros siempre tenemos que estar en alerta. Hay que orar para que podamos permanecer firmes enfrente de la palabra y encontrarnos con el Señor cuando el Señor venga. Y nosotros tenemos que estar listos porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. La razón por la que el Señor aún se retarda ¿tenemos que nosotros aprovecharlo para vivir más por nuestras cosas? No. No sabemos cuándo nos vamos a encontrar con el Señor. Tenemos que estar preparados. Si vemos en Efesios 5:17, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Es natural dormir tranquilamente en medio de la noche, pero durante el día son las 12 en punto y no se mueve esa persona. Son las 12 en punto y no hay nadie durante el día, no hay coches, no hay nadie. Ya sea que esté todo en muerte o acostado debido a la epidemia, ¿no pasa algo? Los cristianos se han vuelto de día y la luz del Señor está brillando y hay simplemente personas que están durmiendo, que están vagando en sus sueños. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, por tanto, no seáis insensatos, sino entendíos de cuál sea la voluntad del Señor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En los últimos tiempos malos de este mundo, los cristianos deben de estar despiertos y deben de aprovechar bien el tiempo, prestando atención en lo que deben de hacer. No hay que perder nuestro tiempo, ni por un momento, porque el tiempo que se nos ha dado está a punto de terminar. Cuando los ángeles se aparecieron a los pastores que guardaban sus ovejas en el campo por la noche en Belén, despierten para proteger, para custodiar la iglesia, ¿no? A los que viven despiertos, el Señor se les aparecerá en gloria. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia despierta, despierta, ¿no? Nosotros no debemos de dejarnos de engañar por las cosas inútiles de este mundo. David dijo en Salmos: ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y nadie sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El gran rey de Israel, David, dijo que su esperanza solo estaba en el Señor, ¿no? Él dijo: ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Seguimos en Proverbios 23, 4, 5. No trates de hacerte rico, pero desecha tu sabiduría personal. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. ¿Cómo puedo hacerme rico y puedo vivir bien en este futuro acumulando mis riquezas en estos últimos días? ¿Por qué prestan atención a lo que es vano? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Esta riqueza, cada vez que se acerca el Señor, cada vez se va volviendo a cero. Y cuando el Señor esté enfrente de nosotros, toda esta riqueza será cero. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Antes de ese día, la riqueza que tiene un cristiano debe usarse de la manera más preciosa para el Señor y para el Evangelio. Y esto es muy importante. Jesús dijo que en Mateo 6, 17, no amontonéis tesoros en esta tierra, no os hagáis tesoros en la tierra, ¿verdad? Es decir, las personas que amontonan tesoros en la tierra, para ellos, son personas necias. Pero las personas que amontonan tesoros en el cielo son personas sabias, ¿no? Porque todo en un momento va a desaparecer. Hay que apilar nuestro premio, los tesoros hay que apilarlos en el cielo. Debemos de ser personas que vivan en la tierra y edifiquen la gloria de Dios y las cosas que nunca desaparecerán. ¿Dónde? Apilándolo todo en el cielo. Si vivimos para el Señor, y si morimos para el Señor. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Debido a que pertenecemos del Señor, tenemos que vivir como el Señor. Y no quedan mucho tiempo para vivir más por el Señor ya. Seguimos en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. No solo yo, sino todos nosotros debemos de estar juntos. Pronto la noche viene y habrá un momento en el que ya no se puede trabajar, ¿no? Y pronto esa noche va a llegar. Pronto el día en el que el Señor va a llegar. Y cuando llegue ese día, nuestro periodo de trabajo ya habrá terminado. Nuestro periodo de obra por
por vivir más por el Señor, el tiempo de predicar el Evangelio, el tiempo de servir al Señor, el tiempo de obedecer terminará. Seguimos en Hebreos 11:4. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros, como Enoc, antes de que vayamos ante el Señor, debemos de recibir la evidencia de que hemos agradado a Dios. Seguimos en 2 Corintios 5:9. El apóstol Pablo dijo: ya sea que viva o muera, yo voy a procurar, ¿no? También, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, en serle agradables. Nosotros, como Enoc, como Pablo. ¿Cómo podemos agradar al Señor, ya sea que vivamos o muramos? Y merece hacerse. No es algo especial, sino que es natural. De lo contrario, sería algo anormal. Ahora nosotros, para que podamos estar delante del Señor sin vergüenza, de acuerdo con 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Porque cuando el Señor se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para no postrarnos avergonzados delante del Señor? Tenemos que vivir según la Biblia, según la palabra. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, y si vivimos mientras estamos obedeciendo y viviendo la palabra del Señor, si vivimos de acuerdo con la voluntad de la cabeza, la voluntad del Espíritu Santo o la voluntad del cuerpo del Señor cuando venga, todo eso será revelado ante el Señor. En la palabra que la Iglesia continúa enseñando es apreciar la Biblia. El Espíritu Santo nos enseña a nosotros. Y debes de permanecer dentro de esa enseñanza. Y en ese momento, cuando esté frente al Señor, no avergonzará al Señor, ¿no? Si vemos en 1 Juan 3, en el versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Pero cuando el Señor viene, nuestros cuerpos se vuelven como el Señor. Y solo cuando cambiamos a un cuerpo glorioso vemos al Señor, y cuando nos encontramos con el Señor nos volveremos como el Señor. El que tiene esperanza en el Señor se purifica a sí mismo como Él es limpio, ¿no? Es decir, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Entonces el día en el que venga el Señor, nuestros cuerpos también deben de volverse limpios y santos como el Señor es puro. Nosotros, puesto que todas nosotros que tenemos esta esperanza, al igual que el Señor es limpio y es puro, nosotros también tenemos que ser cada vez más limpios y más puros y santos como el Señor. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Cuando venga el Señor, nosotros nos convertimos como el Señor, recibiremos también la recompensa en el día en el que venga el Señor. Nosotros, la esperanza que tenemos que purificarnos nosotros mismos como el Señor es limpio. Tenemos que ser limpios para evitar las cosas sucias del mundo. Y de acuerdo con Apocalipsis capítulo 19 versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino y resplandeciente, porque lino fino son las acciones justas de los santos. Es un lugar donde la novia del Cordero se viste como una novia, ¿no? 5 minutos antes de la entrada de la novia. Y este lino fino,
son las acciones justas de los santos. Si anhelas la aparición del Señor, no importa cuándo venga el Señor. Al igual que dice, entrada de la novia, en ese momento tenemos que estar preparados para salir con valentía frente al Señor, ¿verdad? Si la novia ni siquiera se ha duchado durante 3 años, su cabello está esporádico y parece una loca, ¿no? El novio huirá de miedo. Cuando el Señor venga, nosotros como santos debemos de vestirnos de este lino también y brillante para que podamos estar ante el Señor sin ningún tipo de vergüenza. Vamos a ver por último el último versículo de la Biblia del día de hoy. Vamos a buscar un momento primero Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primero Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros cuando recibimos la salvación tenemos la gracia que recibimos cuando fuimos salvos, y está la gracia que se nos da después de ser salvos, y está la gracia que nos da el Señor cuando venga. ¿Y sabes qué gracia es esta? Si eres leal a las pequeñas cosas, al fin y al cabo la gloria que Dios tiene preparado para ti es tremenda, ¿no? Los sufrimientos recibidos por el Señor a lo mejor son pequeños, pero la gloria que el Señor tiene preparado para mí es enorme. Cuando este cuerpo humilde se transforme en un cuerpo glorioso como el del Señor, cuando el Señor aparezca en la gloria, ante esa gloria, nosotros también apareceremos en esa gloria. Entonces tenemos que estar esperando plenamente esa gracia que se nos dará. Y debemos de mirar viviendo en esa gloria y esa esperanza también. Y ahora, en el momento de este fin de año y el comienzo de un año nuevo, nosotros, mirando hacia el pasado, desde el momento en el que fuimos salvos hasta ahora, si hay algo que nos ha faltado, algo que no hemos hecho bien, no sabemos realmente cuánto tiempo nos va a permitir el Señor de nuevo, pero tenemos que vivir como si fuese el último. Debemos de ordenar a nuestros corazones y a nuestras vidas para que podamos restaurarlos a todos a tiempo, ¿no? Y estar ante el Señor sin ningún tipo de vergüenza. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, tú que nos salvaste en estos últimos tiempos, y el resto de nuestras vidas, que para que podamos vivir por tu gloria, Señor, te agradecemos por estar con nosotros también y por ayudarnos dentro de nuestras vidas. Todas las cosas que hayamos hecho que no son dignas como cristianos son cosas vergonzosas, Señor, ante ti, por lo que el resto de nuestras vidas, Señor, que tú nos permitas, para que no vivamos más por la carne, para que nuestro corazón no sea robado por las cosas vanas del mundo, sino que solo para que vivamos por tu voluntad, Señor, para que cuando estemos delante de tu voluntad no tengamos ningún tipo de vergüenza. Señor, te pedimos de que nos guíes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.